Así que desde los 5 años que estoy en la iglesia y caminando con el Señor. Y la verdad que puedo afirmar que Dios ha sido fiel en todas las etapas de mi vida. Cuando yo era chiquita, iban casi todas familias a la iglesia y cuando decía, bueno, júntense con la familia, oremos con la familia, yo miraba hacia alrededor y yo no tenía nadie. Siempre había una familia que me cobijaba. Vicky, vení con nosotros, o había un picnic, alguno que se acercaba a mi casa a pedir permiso para que yo pueda ir. Y desde muy pequeña, la verdad que valoré lo que es la familia de la fe. Nunca me sentí sola en la iglesia. En cada etapa de mi vida, la iglesia me acompañó. La iglesia me ayudó a crecer, la iglesia me cuidó. Cuando llegó a la adolescencia, que es esa etapa que uno empieza a tener quizás sus dudas, sus luchas, la iglesia guardó por mí, me venían a buscar a casa, tocaban el timbre, siempre alguien venía a buscarme. Y qué importante que es como iglesia que nos cuidemos como hermanos, como familia, y que sobre todo cuidemos a los más pequeños, a los que están creciendo, a los que se están desarrollando. Así que bueno, llegó la juventud, la edad de las decisiones, la edad del llamado, la edad de empezar una carrera, y la iglesia también estuvo. Me acompañó en la decisión de estudiar educación física, pude recibirme de profesora, después responder al llamado de formarme, de estudiar teología, de seguir preparándome, de servir a Dios adentro de la congregación, pero también en otras esferas que Dios me fue llevando a servir con los jóvenes del país. Y bueno, y siempre confiando en el Señor. Qué importante que podamos tomarnos de la mano de Dios, que podamos confiar en Él y podamos querer crecer y caminar juntos de su mano. La iglesia pasó por un montón de etapas, no siempre fue igual. Yo me crié en un tipo de iglesia que eran todas familias. Después la iglesia fue cambiando, se convirtió en mucha gente y ya no era lo mismo, no eran toda la familia, había mucha gente sola. Fueron cambiando los pastores también, no siempre tuvimos al mismo pastor, cada uno con su estilo, con su impronta. Pero qué bueno que en cada etapa de la vida pude descubrir que había siempre un momento, un lugar y una oportunidad para servir a Dios en distintas áreas. Yo también tocaba la guitarra, dirigía la alabanza, fui maestra de niños y en momentos que quizás no encontraba, quizás en la propia estructura de la iglesia, un espacio para desarrollarme, para crecer, siempre Dios fue abriendo puertas. Nuevos ministerios que empezaba la iglesia, voluntariado en el hospital, diferentes tareas donde yo también pude tener oportunidades de seguir creciendo y seguir desarrollándome. Así que nunca digas no hay lugar para mí, nunca digas no hay dónde servir, no hay qué hacer, siempre hay algo para hacer. Siempre hay oportunidades en todos los lugares donde nos movemos, Dios nos usa y Dios nos prepara y nos capacita para todo lo que Él tiene soñado y todo lo que Él tiene preparado. Y como decía mi mamá, de tanto ir a la iglesia me casé con el pastor. No, todavía no era pastor, pero bueno, cuando nos conocimos los dos estábamos sirviendo a Dios, él estaba en Bahía Blanca, yo siempre seguí en la misma iglesia, en Avellaneda, y el día que le dije a Dios, bueno, Señor, llévame a donde sea, voy a hacer tu voluntad, voy a seguir al hombre que me diste por esposo, a donde nos lleves, Dios que dijo, se quedan acá. Así que hace ya 55 años que estoy en la misma congregación yo y 30 años que estamos con Tati ahí de pastores y siempre fue una aventura servir a Dios. Y la verdad que no me arrepiento ni un minuto de haber entregado mi vida al Señor a los 5 años y en cada etapa de mi vida y en cada etapa de la congregación y de la iglesia siempre encontrar momentos y formas de seguir sirviendo a Dios. No hay excusas. Los hombres que te rodean, las personas que te rodean, nunca pueden ser una excusa para decir no puedo hacer nada, acá no me dejan, acá no se puede, no. Siempre cuando el fuego de Dios está en nuestros corazones, Dios nos muestra de qué manera, de qué forma y en qué lugar poder seguir sirviéndolo. Así que te aliento, como cantamos hoy, cosas muy desafiantes, a salir de la multitud, y ser de esos 12 que recogen los pedazos que sobran, agarrar las canastas, dejar la comodidad, porque la multitud estaba tirada, recostada en el pasto, disfrutando el milagro, pero los 12 eran los que estaban al lado del Señor, sirviendo y ministrando a todos los demás. Dios los bendiga, que la palabra de hoy nos exhorte y nos aliente a seguir sirviendo a Dios. Amén. Y se casó con un buen pastor, pero gracias a Dios que siempre tuvo uno mejor, que fue el que acomodó todo, que es nuestro Señor, y ese siempre está, ese no se va nunca, ese no cambia, ese siempre está con nosotros. Algunos me preguntaban del lugar que comentaba ayer.
Así que esta es una de las fotos del nuevo lugar que compramos. El club que estaba cerrado y es ahí el lugar donde tenemos. Ese es el natatorio, que es una pileta semiolímpica, la cancha. La cancha es cancha y templo. Porque vieron que nosotros decimos, vengan a la iglesia. Está mal dicho eso, ¿no? La iglesia no es un lugar. Y decimos, bueno, es el templo. También está mal dicho, porque el templo ya no es un lugar. El Señor dijo, ya no voy a habitar más en templos hechos por manos humanas. Así que la iglesia somos nosotros y el templo también somos nosotros. Así que para nosotros esto no es un lugar sagrado, es una cancha. Se hace sagrado cuando está Dios y se consagra cuando están los hijos de Dios. Así que tenemos que dejar de sacralizar lugares y empezar a consagrarnos nosotros, y entonces sí, nosotros como templo de Dios, porque el templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Así que a veces decimos, venía a la iglesia y venía a mí. Bueno, compartamos la iglesia, seamos iglesia, vivamos como iglesia. Bueno, y este es el lugar, así que ese lugar se usa, es club. Ustedes llegan al lugar y es una cafetería, es un club y es la iglesia. Es el club donde se reúne la iglesia. Así que está todo el día usándose de las 8 de la mañana del lunes hasta las 23 horas del domingo. Ese lugar está usado. Tratamos de no tener nunca el lugar ocioso y nos quedaba el domingo un rato. Así que hay una iglesia amiga que se habían quedado sin alquiler después de la pandemia. Le dije, ¿por qué no gasten plata en alquiler? Vengan acá. Así que a la tarde, entre los dos cultos que tenemos nosotros, hay otra iglesia que viene y se reúnen ahí y usan el lugar. Así que siempre entendimos que los lugares son para usarlos, que somos una sola iglesia y que tenemos que compartir y aprender a convivir. Varias veces en distintos lugares, aun cuando estábamos en otro lugar, albergamos a otras congregaciones que estaban comenzando y yo los animaba a decir, antes de gastar recursos en un alquiler y demás, háganse fuertes, crezcan, y mientras tanto pudimos siempre apoyar con las instalaciones. Así que este es el lugar, simplemente para mostrárselos por los que habían preguntado. Después vamos a ver más cosas, pero este no es el mensaje. El mensaje lo tengo por acá, en otro Power, que vamos a ver si lo puedo encontrar. Me tienen paciencia, ¿no? A ver dónde lo tengo. Creo que lo tengo por acá. Acá estamos. Estoy poliando todo, ¿no? Donde tengo la presentación. Acá, ¿no? Ahí estoy. ¿Hice el lío o no? Ahí estoy. Perdón. Perdón. F5, ¿no? Pero este no tiene F5. Tienen paciencia ustedes, ¿no? Ahí estamos. Soy viejo. Yo vengo de la época que no existía el celular. Teníamos el teléfono solo en el barrio y era disco. ¿Se acuerdan, no? Los más viejos que hacían tiqui, 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 tiqui. No saben de qué hablo. Eran teléfonos a disco, así que era otra cosa. Bueno, ténganme paciencia. Si alguno sabe ayudarme, me puede ayudar. Porque estoy poniendo la animación acá. Y si, eso, estoy buscando cómo entrar a la presentación. Acá, ahí, 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 ahí. Ahí. Ahí estamos. Ahí están todos. Pero ahí me está haciendo la... Bueno. Estoy bien ahí. Bueno. Ya saben de qué se trata, ¿no? ¿Están acá de vuelta? Bueno. Ya salimos de la angustia del uso de la tecnología. Ya me deshabitué a esto. Generalmente no lo paso yo, así que ya me desacostumbré. Hoy quiero compartirles con ustedes un poco,
ayer les configuré un poco el sentido o el perfil de lo que estamos haciendo, o la intención, o para dónde va el rumbo con esto de hacer acciones justas. Y nosotros le preguntamos al Señor qué era lo que Él quería para este tiempo. Como dice Vicky, cada etapa del ministerio fue distintos desafíos, aprender a hacer nuevas cosas. Y siempre que aprendes a hacer algo, Dios te desafía a aprender algo nuevo. Y estábamos en un tiempo con el equipo pastoral, somos 6, somos 3 matrimonios que estamos en el equipo pastoral y unos 30 líderes que somos también todos los que hacemos la tarea pastoral de la iglesia. Y estábamos con el equipo pastoral más pequeño y una de las cosas que Dios nos habló leyendo el libro de Hechos, justamente cuando hablaba acerca de la iglesia, que estaban unánimes, que tenían el mismo corazón, que compartían la doctrina, que compartían las oraciones, que compartían el pan. Y luego, más adelante en el capítulo 4, dice que aprendieron a tener las cosas en común y no había ningún necesitado. Generalmente esos textos los leíamos y los pasábamos rápido. Y un día Dios nos dijo, deténganse. Dijo, bueno, Señor, pero bueno, estamos en otro mundo, es otra época, esto ya no es la iglesia primitiva. Y entonces Dios nos desafió con esta palabra y nos dijo, aprendan a compartir los bienes. Nos quedamos ahí. Dijimos, Señor, ¿cómo hacemos? No sabemos, o sea, compartimos. Entonces empezamos a espiritualizar un poco el texto, o a decir, bueno, sí, compartimos, a veces nos reunimos, a veces nos juntamos. Pero el Señor quería ir más profundo, nos dijo, aprendan a compartir todo, no solamente un momento, un rato, sino aprender a compartir y hacer, porque cuando uno es familia, como hablábamos ayer, y uno se compromete, uno comparte todo. Y si somos como iglesia familia, tenemos que aprender a compartir. Y con todos los riesgos que eso significa, le dijimos, bueno, Señor, queremos aprender a hacerlo. Y claro, no se puede hacer con todos a la vez, sino que empezás por las personas más amigas. Y con este equipo de pastores que tenemos, con estos matrimonios, empezamos a experimentar cosas maravillosas de aprender a compartir lo que tenemos. Y lo que ocurre generalmente cuando uno comparte lo que tiene es algo maravilloso, porque uno empieza compartiendo y parece que tiene escasez, porque uno lo que tiene no es suficiente para todo. Pero cuando uno empieza a compartirlo, siempre ocurre el milagro de la multiplicación. No es un milagro que está ahí para una historia, es un milagro para una vivencia permanente. Así que yo te quiero animar a que vos le creas al Señor de que cuando uno comparte lo que tiene, Dios se encarga de multiplicar. Y es maravilloso ver cómo Dios nos enseñó. En medio de eso, Dios nos empieza a hablar de la economía de la iglesia, previo a comprar el templo, y nos dice que en nuestra liturgia no hablemos más de la ofrenda. Y me parecía a mí una locura porque estaba acostumbrado desde chiquito el momento de la ofrenda y hablar. Pero en los últimos tiempos en la iglesia se había como que los tiempos de la ofrenda y uno iba a otros lugares y los tiempos de la ofrenda aparecía un mensaje más, ¿no? Y había media hora gente hablando de la ofrenda y como se ponía demasiado énfasis y ya no sabíamos qué más cosas decir para que la gente ofrende o ponga plata. Y la teología del diezmo pasó a ser como muy central. Y en el Nuevo Testamento la teología del diezmo no es central, pero parecía que en nuestra liturgia sí, porque siempre hablábamos del diezmo, de la ofrenda y del diezmo y de esto y lo otro y le damos manija con eso, pero en la teología del Nuevo Testamento el diezmo no es central. Hay apenas una mención casi al pasar de Jesús, pero lo que sí hay en el Nuevo Testamento es una teología que nos habla de dar la vida, de entregarlo todo. Hay un desafío mayor. La reinterpretación del Sermón del Monte es un desafío mayor a hacer las cosas, ¿no? No quedarnos con la ley como la conocíamos, sino que cuando Jesús reinterpreta la ley en el Sermón del Monte es todo un desafío mayor. Y entonces el desafío mayor de Dios es aprender a dar todo. Así que Dios nos dijo, bueno, dejen de hablar de la ofrenda, dejamos de la liturgia nuestra de hablar de la ofrenda, dejamos los canastos, ya no hablamos más, el tesorero me quería matar, varias veces me quiso matar el tesorero, por eso lo fuimos cambiando, no sigue siendo el mismo. Es turco el tesorero que tengo, así que el turco sigue siendo cuidadoso de lo que tenemos y confiamos en que Dios iba a hacer, entonces dejamos y en ese proceso fue cuando
vamos a comprar, ¿se acuerdan que les digo? Y Dios me dijo, no le pidan plata a la gente, y tuvimos que salir a improvisar y a creerle a Dios y usar la creatividad. Y Dios nos empezó a proveer porque le creímos que si aprendíamos a compartir lo que teníamos, Dios lo iba a multiplicar. Nunca hemos manejado, y eso que no tenemos tantos recursos, y no somos una iglesia de miles, somos 300 personas, la congregación no es una congregación que somos miles de personas, y la mayoría son gente trabajadora, no es gente de clase alta. Sin embargo, nunca hemos manejado tantos recursos como los que hemos manejado este último tiempo, porque hemos creído que al compartir se produce la multiplicación. ¿Alcanzan a creer eso? Cuando uno da los 5 panes y los 2 peces, comparte lo que tiene que parece escaso, Dios se glorifica en multiplicar. Y hoy quiero compartirles uno de los 5 sermones que están en el libro de Mateo. Hay 5 grandes sermones en Mateo de Jesús y este es el último. Generalmente este pasaje lo vemos separado, fraccionado, pero yo hoy quiero que lo veamos como algo completo, porque este pasaje es lo que nos da casi el sustento de todo lo que estamos haciendo ahora y por qué reconfiguramos la iglesia en este tiempo. Es un mensaje muy, muy interesante que Jesús nos da, porque comienza en este contexto hablándonos de la expectativa que ellos tenían. Se acerca, Jesús dice en el capítulo 24, verso 1, dice, Jesús salió del templo y ya se iba, y los discípulos se acercaron, estoy leyendo en versión Dios se habla hoy, y los discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Es como que le dijeron, Jesús, mirá el templo que tenemos, mirá el templo que hicimos, mirá qué maravilloso el templo que se construyó, se reconstruyó. Ponían la atención en el templo como si el templo fuera lo que definiera el lugar, lo que definiera a las personas o lo que le diera entidad a las personas. A veces nosotros tenemos la ilusión del lugar, como que los lugares nos van a definir nuestra identidad. Y la identidad no te la define el lugar, te la define la misión. Algunos tenían una ilusión con eso y Jesús ya les había dicho otra vez, miren que esto no va a quedar nada. Y una de las cosas que tenemos que, si queremos ser apropiados para la misión de este tiempo, es dejar de poner la centralidad en el templo. Una de las cosas que tenemos que romper en nuestra estructura y uno de los cambios de paradigmas que hace Jesús es que el templo iba a dejar de ser central. El templo que había sido central para la vida del pueblo durante miles de años, que había sido central para la construcción de la fe. Sin embargo, ahora el templo pasaba de ser importante y había un cambio de paradigma y ahora el templo iban a ser ellos y entonces ahora el templo como lugar físico no era el centro de la fe. Y había que sacar la centralidad del templo. Y yo creo que todavía nosotros, siglo XXI, todavía le damos demasiada centralidad al templo para cumplir la misión. Y parece ser que la única manera de cumplir la misión es adentro del templo, de lo que nosotros llamamos templo, adentro de las 4 paredes. Y entonces, una de las cosas que le pasa a la iglesia es que estamos tan configurados al formato eclesiástico alrededor del templo que no se nos ocurren otras cosas que no ocurran adentro del templo. Entonces, casi hasta a veces limitamos los alcances de la iglesia a los alcances de las actividades que se hacen en un templo. Y uno de los desafíos que tenemos en este tiempo es poder dejar de sacralizar los lugares y empezar a consagrar las vidas. Dejar de poner la centralidad de la vida alrededor del templo, porque el lugar más importante donde tienen que ocurrir las cosas no es en este templo, si esto fuera el templo físico, sino en este templo. Las mayores experiencias espirituales no tienen que ocurrir en este templo, aunque ocurran, pero no debe ser lo central es lo que ocurre en este templo. La clave es qué pasa en tu templo, qué pasa en tu altar. No si venimos al altar acá, hablamos de altar acá, también habría que ver eso, si está bien decir altar acá, pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que pasar a nuestro altar. Si somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué está pasando en tu templo? Ahí es donde tiene que ocurrir, ahí es donde están las cosas más importantes. No en el templo que ellos miraban y admiraban, y entonces Jesús les va a decir, no pongan las expectativas en este templo. Y Jesús les habla del fin de los tiempos. Y les empieza a decir, porque le dice, ¿qué va a pasar en el futuro? Y les empieza a hablar del futuro. Les empieza a hablar del fin de los tiempos y una de las primeras cosas que les dice, que nadie los engañe. Sean
sean sabios en las cosas, afírmense en la verdad, no se dejen engañar. En los últimos tiempos va a haber muchas ideas, doctrinas y vientos de doctrina y cosas y pensamientos humanos. Y dice, estén atentos, estén despiertos, no se engañen. Y hay tres cosas que a mí me parece importante resaltar, no lo dice el texto, esto lo agrego yo. Una de ellas es, me fui, ¿no? Una de ellas es que el pueblo escogido no es ya solo Israel. El pueblo escogido es la iglesia. Ya no estamos en el viejo pacto. En el nuevo pacto aparece la iglesia y en la iglesia estamos todos, judíos y gentiles. Así que el pueblo escogido es la iglesia. La nación santa ya no es solo Israel, ahora la nación santa es la iglesia. Somos nosotros la nación santa, donde se incluyen también a los judíos. Y la tierra prometida no es la tierra santa, sino la tierra prometida, es el lugar donde Dios gobierna, es el monte de Sión. ¿El monte de Sión cuál es? Donde Dios gobierna, donde Dios reina, donde Dios muestra su gobierno. Y si Dios gobierna en tu vida, entonces vos sos la tierra prometida. Donde te movés y Dios gobierna, ese es el lugar donde Dios quiere que desarrollemos la misión. Por eso tenemos que afirmar estas verdades, porque estamos en un tiempo donde a veces se hacen miradas apocalípticas y a veces hay una mezcla muy confusa entre cosas del antiguo y del nuevo. Y yo estoy convencido de que en el tiempo de la gracia Dios trajo a la iglesia. Y creo en la iglesia de Cristo y creo en esta nueva forma de relacionamiento y de comunidad de fe que es la iglesia, y creo que ahí es donde tienen que pasar las cosas. Por eso para mí es central eso. Es central la iglesia, no el eclesiasticismo. Es central la iglesia, no el templo humano. Es central la iglesia, no los que administran la iglesia. Y entonces Jesús empieza a hablar de problemas globales. Dice, va a haber guerras. Panorama maravilloso, pues está Jesús. Rumores de guerras. Conflictos entre naciones, pestes, hambres, terremotos, principios de dolores y, por si faltara algo, persecución, y además agrega individualismo extremo, pérdida de amor hasta de la gente más cercana. Qué panorama, ¿no? Jesús le está presentando a ellos algo global de lo que va a pasar. ¿Y para qué se los presenta? ¿Para que se asusten? ¿Para que se queden ahí encerrados? ¿O se los presenta para que se preparen? Y entonces, una vez que Jesús presenta estos problemas globales que son nuestros, hoy más que nunca, a veces decíamos, una peste global, ¿cuándo va a pasar? Y ha pasado y van a pasar. De todas estas cosas, guerras, rumores de guerra, situaciones peligrosas, dolores, aún la iglesia cuando se levante a hablar firmemente de determinadas cosas y toque determinada estructura, persecución. Hoy creo que hay una persecución al revés, que no es la dispersión, sino el encierro. Hoy el mundo nos persigue encerrándonos. En vez de, como sabe que cuando nos dispersamos, nos multiplicamos, entonces ¿qué hace? Nos encierra. Hoy la persecución es el encierro. Por eso hay que romper las barreras que nos ponen las estructuras y aprender a mirar a la iglesia una dimensión más grande. Yo conozco algunas historias de ustedes y lo maravilloso que tienen ustedes de raro y de lindo a la vez, como congregaciones que son de distintos lugares. Y que los vincula a ustedes no es la estructura que tienen, sino las relaciones que han formado. Y que algunos vienen, están acá y se van. Y van a estar, estudiar, aprender. Y pareciera una fragilidad de la iglesia, porque uno dice, en mi iglesia quiero que vengan y se queden, ¿no? Y es lo que todos los que estamos en una iglesia queremos que se queden. Vicky hace 50 años que está ahí y le gusta que se queden. Pero en el caso de ustedes es una particularidad que Dios los trae, los junta, los amalgama y se van. Pero lo que hay que lograr es que todo esto no sea que se vayan, sino que mantengan la relación, pero ahora puedan seguir trabajando juntos y en los tiempos que vienen tejer una red de relaciones y una red de amor y de misión, que estén en el lugar donde estén, sigan trabajando juntos. Y entonces tienen el desafío,
de no solamente venir, estudiar, prepararse, irse y hacer la vida, sino de esta oportunidad que tienen de conocerse y establecer relaciones con esta congregación local, pero entre ustedes, y convertir esto en una gran red que permita multiplicar todo lo que tienen. Así que tienen un desafío maravilloso por delante, porque el mundo aprendió a trabajar en redes, y la iglesia, ustedes tienen la oportunidad de construir algo nuevo, una manera de ser de iglesia distinta a la de otros. A nosotros no nos va a pasar eso en nuestra ciudad, pero a ustedes les pasa y tienen que ver la creatividad que Dios les va a dar para una forma de ser iglesia y que no estén limitados a la estructura congregacional de la iglesia, de la unión en La Plata, sino que puedan ver una dimensión más grande de lo que Dios quiere hacer con ustedes. ¿Amén? ¿Alguno cree esto? Bueno, no sean tan entusiastas que... yo creo que, y cuando los veo y charlo, digo, lo maravilloso de ustedes es que ustedes están acá por la relación. Lo que los une a ustedes es la relación que han formado. Y eso es una de las cosas más valiosas que tiene una congregación, fortalecer relaciones y luego el trabajo en común. Así que este es el panorama. En un contexto de individualismo extremo tenemos que construir comunidad. Es lo que nos va a salvar, las relaciones, la comunidad. Les presenta este panorama, pero Jesús no se queda contándoles el panorama, lo que va a pasar, sino que también les dice, hay estrategias, y la estrategia la empieza a desarrollar. Así que al final del capítulo 24 y todo el capítulo 25 son las estrategias que la iglesia tiene que tener para el fin de los tiempos. Si nos preparamos como iglesia para el fin de los tiempos, sabemos que la centralidad no puede estar en el templo, sabemos los problemas globales que Jesús nos presenta, pero ahora tenemos que ver qué estrategia como iglesia vamos a tener. Y yo les aseguro que cuando leí este pasaje de manera completa como un solo sermón, ahí entendí las estrategias y ya no tenemos que inventar nada, están acá las estrategias. Acá están las estrategias de lo que Dios quiere hacer con la iglesia de los últimos tiempos. Con la iglesia que se prepara para la venida del Señor, acá están las estrategias. Lo primero que dice Dios es, quiero que estén atentos, quiero que estén despiertos, quiero que estén mirando. Una persona vigilante, atenta, leyendo los tiempos, entendiendo los tiempos, mirando los tiempos, sabiendo qué es lo que ocurre. Personas que están despiertas con lo que está pasando. No podemos no saber lo que ocurre en la realidad, no saber lo que ocurre en el mundo. Cuando yo era más joven, un pastor me dijo, si vas a hacer el devocional, agarrá la Biblia y agarrá el diario, en la época que se leía el diario. Y me decía, agarrá la Biblia, inspirate en Dios y agarrá el diario y empezá a orar. Ya tenés en el diario todo lo que puedo orar para todo el día. Tenés la agenda del día de oración. Y entonces con eso aprendí siempre a estar atento a lo que pasaba en mi entorno, a mi alrededor, no encerrarme. Encerrarme para recibir la inspiración, la guía, la palabra, pero luego para enfrentar los desafíos. Lo primero que dice el Señor, estén atentos, velar, estén atentos. Y luego dice, voy a buscar personas fieles. En la estrategia lo que Dios está buscando, más que formatos, más que modelos, está buscando personas. Porque el reino se hace con personas. Cuando Dios quiere transformar algo, no hace primero una estrategia. Lo primero que hace es buscar una persona. Siempre Dios comienza sus planes con una persona o con un grupo de personas. Cuando Dios quiere transformar algo, va a buscar personas y dice, este carácter tiene que tener las personas. Personas fieles. Dice el capítulo 24, versículo 45, dice, voy a buscar al criado fiel y atento a quien su amo deja encargado los de su casa para darle de comer a su debido tiempo. Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. Debemos en los últimos tiempos ser fieles. Las cosas que van a determinar si una iglesia es relevante en una ciudad, si una iglesia es influyente, si una iglesia es saludable, es la fidelidad a Dios. A mí me encantan muchas cosas que hacen muchas congregaciones, pero a nosotros como congregación Dios nos mandó a hacer algo. Y yo debo ser fiel a lo que Dios me manda a hacer. A veces lo que Dios te manda a hacer te mete en problemas. Bueno, es que nos mete en problemas. Pero si es lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. La clave no es hacer lo que a otros les sale bien o hacer lo que a otros les resulta exitoso. La clave es hacer lo que Dios te dice. Y la clave congregación es que hagan lo que Dios les dice. Yo no los conozco tanto, pero solamente los veo y digo, esto es una red maravillosa.
esta red hay que explotarla, esta red tiene que crecer, esta es una red que puede, y la mayoría de ustedes son jóvenes que están en pleno desarrollo y digo, uy, qué potencial que hay acá, qué oportunidad de hacer una red de redes maravillosa, porque para capturar una gran cantidad de peces hace falta una muy buena red, y ustedes pueden tejer nodos muy fuertes. Así que, más allá de lo que yo veo, es la clave de lo que Dios les dice a ustedes que tienen que ser. La cuestión es hacer lo que Dios nos dice. Entonces, uno es feliz haciendo lo que, aunque nos meta en problemas, en dificultades, en pruebas. Mañana quizás le comparta algo de cómo Dios nos modela el carácter a través de las pruebas. Pero sí algo hay que ser, es ser fieles a Dios en lo que Dios nos manda. Qué bueno es que Dios encuentre, la estrategia de Dios es buscar gente fiel. Qué bueno es que Dios nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. La segunda cosa que Dios busca, la segunda estrategia es personas prudentes y personas sensatas. Dice el texto, voy a buscar mujeres prudentes y sensatas en la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Esas mujeres que tenían la provisión, que Dios les dice, miren que yo vuelvo, y entonces había de esas mujeres 5 que agarraron la lámpara y se cargaron el aceite. Y cuando se retrasaba la venida, ¿se acuerdan la parábola, no? Y después viene el Señor y entonces había 5 que tenían el aceite y 5 que se habían quedado sin aceite. Y las 5 que se quedaron sin aceite, dice, nos prestan, dice, no podemos prestarte. Y cuando fueron a buscar y volvieron, ya no tenían más oportunidad. ¿De qué nos habla la lámpara y el aceite? Preparación y plenitud del Espíritu. La lámpara representa la preparación, la formación, la capacitación. Si vamos a ser pertinentes para el fin de los tiempos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Y no podemos limitar el llamado de Dios para que solamente el llamado a servir a Dios sea ser misionero, sea ser pastor, sea ser evangelista. No, hoy necesitamos que Dios llame a personas con todas las profesiones en lo que hay que hacer para el fin de los tiempos, con los problemas globales que tenemos. Vamos a necesitar gente que sepa de construcción, gente que sepa de medicina, gente que sepa de filosofía, gente que sepa que pueda construir proyectos, gente que sepa administrar recursos, gente que sepa enseñar, que tenga facilidad para enseñar a los adultos, a los chicos, gente que acompañe a los que están quebrados, dolidos, gente que de todas las formaciones, desde trabajadores sociales hasta ingenieros. Necesitamos en el reino un llamado de Dios, pero no para que sean profesionales y ustedes sean gente importante y se llenen de plata. No, para que trabajemos juntos para resolver los problemas globales que se vienen. Porque Dios no está llamando a la iglesia a que se encierre y aguante y diga, bueno, aguanto hasta que Él venga. No, Dios está diciendo, si estos son los problemas globales, hay que prepararse. Si sabemos que estos problemas van a venir, no nos podemos sorprender de estos problemas. No podemos decir, ay Señor, yo no sabía que iba a haber tantas pestes. Ay Señor, yo no sabía que iba a haber terremotos. Ay Señor, no sabía que iba a haber hambruna. No sabía que iba a haber tantos problemas globales. No, el Señor lo dijo hace más de 2 siglos. Dijo, estos son los problemas. ¿Qué hay que hacer? Prepárate, tener la lámpara. Pero esa lámpara solo funciona con una conexión con el Espíritu. Solo funciona llena del aceite. Solo funciona en una relación. Porque si tenés el entrenamiento y perdés la relación, es la lámpara que tenía esa mujer, pero cuando llegó la hora no tenía el fuego, no tenía la unción, no tenía el aceite, no tenía la plenitud, le faltaba la relación con el Espíritu. Y entonces hay que entrenarse, pero no hay que perder el aceite. Hay que estar llenos de Dios cada día. Cada día crecer en esa relación amorosa con Dios. Cada día crecer en esa charla amorosa con Dios. Cada día poder tener ese compromiso, esa relación que el Espíritu nos da. La primera estrategia, todos tenemos que estar atentos, pero la primera estrategia, personas fieles. Lo segundo, personas prudentes y sensatas, con provisión. Pero que también, dice, tienen... Me fui para atrás, no sé por qué, pero bueno. Pero que también tienen esperanza. Dice que tienen paciencia para esperar, tiene esperanza, tiene la lámpara, lo que hablábamos recién, la preparación, el entrenamiento, pero que además viven una renovación plena, renovando
el entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación permanente para entender la voluntad de Dios. Sin esa renovación del Espíritu no podemos entender la voluntad de Dios. Tercer cosa de la estrategia de este tiempo. Aparece en Mateo 25 una parábola muy conocida. La parábola que se llama parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué aparece esta parábola acá? ¿Qué tiene que ver esto con la estrategia? Fidelidad, preparación, plenitud del Espíritu, pero ahora dice multiplicar los bienes. ¿Y se acuerdan la parábola? A uno le dio 5 talentos o 5.000, según la versión, 5.000, y a otro le dio 2.000, y a otro le dio 1.000. Cuando viene el Señor y dice, bueno, a ver, ríndanme cuenta, ¿qué hicieron con lo que les di? Hablábamos esta mañana, Dios nos dio talentos, capacidades, dones. Bueno, les di recursos, les confié algo, acá se los doy. Bueno, cuando el Señor venga a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? El que tenía 5, ¿qué hizo? Trajo otras 5. El que tenía 2, trajo otras 2. Pero aparece el que conocía a Dios. Y el que conocía a Dios, ¿qué hace? Dice, yo te conozco. Ahí aparece el teólogo, ¿no? Yo, Señor, te conozco. Y sabía que eres un Dios muy duro. Por eso, como te conozco tanto, agarré lo que me diste y lo guardé y te lo reservé para que cuando vengas tuvieras lo que me diste. ¿Y qué le dice el Señor? Vos no me conocés. Vos sos un inútil. No lo digo yo, lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, sos un insensato y sos un inútil. Por lo menos, aunque sea, hubieras agarrado eso y lo hubieras puesto en el banco y que nos dé los intereses, aunque sea eso. Así que agarren, sáquenle eso al que tiene y dénselo al que más tiene. ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a multiplicar más? ¿Por qué se entendió la dinámica de la multiplicación? Cuando Dios te da algo, tenés que multiplicarlo. Y para eso hay que correr riesgos. Hay que correr riesgos con lo que Dios nos da. Dios te da algo y a veces hay que correr riesgos y arriesgar todo. Porque el prestigio, ¿qué prestigio vas a perder? Si Dios está con vos y haces la voluntad de Dios, que pase lo que pase, Dios va a estar. Hay que animarse a correr riesgos. Hay que animarse a ser generadores de recursos. Hoy la iglesia, con los problemas globales que se vienen, la iglesia tiene que ser generadora de recursos más que consumidora. El mundo nos trata como consumidores de recursos. La sociedad se organiza para que seamos consumidores de recursos. El marketing está full para crearnos la necesidad y luego vendernos el producto. Todo el tiempo decimos la palabra calefón y nos aparecen en los algoritmos de nuestros celulares todos los precios de los calefones. Decimos la palabra, ay, qué lindo sería estar en Pinamar y todas las ofertas de Booking de Pinamar. ¿Por qué? Porque el mundo está todo preparado para vendernos y que nosotros gastemos todos los recursos en consumir porque piensa el sistema mundo y el diablo nos engaña diciendo de que eso nos va a traer bienestar. Y eso nos va a traer satisfacción. Y eso nos va a traer placer. Y que ahí vamos a ser felices. Y nosotros no estamos para eso. Dios te va a regalar posibilidades de disfrutar, de bienestar, de disfrutar cosas, pero nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es hacer la voluntad de Dios. Hay un falso testimonio hoy acerca de lo que es el ministerio cristiano, con toda esta manga de sátrapas que dicen ser apóstoles y que te presentan como que el apostolado es que vas a tener una buena vida, que te vas a comprar una mejor casa, que Dios va a cambiar el mundo. La única vida que cambia es de los sátrapas eso, pero la gente sigue igual. Todos le ponen plata, se arma al extremo esa teología del diezmo. Ellos se hacen dinero, tienen su mejor plata, su mejor auto, hasta su avión, y la iglesia y el mundo siguen empobrecidos. Y no hay ningún programa que vaya a trabajar y a preparar a la gente para los problemas que se vienen al mundo. Y los únicos que se enriquecen son ellos. ¿Y sabes qué? Yo cuando voy a la Biblia, los apóstoles que veo, la mayoría terminaron muertos, presos, perseguidos. La mayoría murieron crucificados, uno pata para arriba, otro pata para abajo, otros aserrados, otros le cortaron la cabeza. Entonces digo, Señor, te pido por favor, yo no quiero ser apóstol. Déjame ser pastor de mi iglesia, porque es un desafío. El camino del verdadero éxito, entre comillas, no es ascendente,
es descendente. Él no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se entregó. Es un camino de descenso, de entrega. El mayor entre nosotros es el que sirve. Nadie va a creerse dueño y poseedor de las personas. Entre nosotros esto no va a ser así. Los gobernantes del mundo se creen dueños y poseedores de la gente, pero entre nosotros esto no va a ser así. Hay un camino completamente distinto, que nadie nos engañe. Tenemos que estar preparados para enfrentar esos desafíos porque el mundo te presenta. Y esa filosofía se metió en la iglesia, pero es lo que el mundo te presenta. Si tenés un título, si tenés una profesión, vas a ser exitoso, vas a tener plata. Y probablemente te pueda se corresponda con algo de la realidad de que si tenés una profesión, un título, tengas dinero. Pero eso es todo lo que tenemos que hacer. O lo que tenemos que hacer es entrenarnos, llenarnos del Espíritu para estar listos para los problemas globales. Así que el problema no es los recursos. Al contrario, Dios quiere que multipliquemos los recursos. El tema es que cuidemos el corazón. El problema no es que Dios quiere que tengas muchos recursos. Dios quiere que multipliquemos los recursos. Dios quiere que tengamos capacidad para administrar muchos recursos, pero se tiene que cuidar el corazón. Todo esto tiene que tener un sentido. No es para nuestro bienestar, no es para pasarla bien, no es para que nosotros solamente nos volvamos gente que consume y consume y consume. Te digo que el mundo del consumo no se termina nunca, siempre hay algo más para consumir. Y la felicidad no está ahí. Un día, un joven que venía de otra iglesia estaba encuestando, se estaba por casar. Estaba de novio por casarse, a punto de casarse, y entonces dice, me voy a juntar con los matrimonios más jóvenes de la iglesia y les voy a hacer una pregunta a modo de encuesta. Y él dice, me contaba esto, fui a la cenar al matrimonio tal, nos sentamos, empezamos a charlar, les conté que nos damos por casar, y entonces a todos les decía la pregunta, ¿y ustedes son felices? Le preguntaba al matrimonio. Cada vez que preguntaba eso había un silencio, se miraban los dos. Y bueno, seguía con la conversación. Iba a otro matrimonio, le preguntaba, ¿ustedes son felices? Y dice, al tercer cuarto que me hizo silencio me agarró miedo, dice. Yo ya me la veía venir y digo, me la va a preguntar a mí. Y entonces termina de contarme el cuentito y me dice, pastor, ¿vos cuánto tenés casado? Tantos años. ¿Y vos sos feliz? Y entonces yo le contesto, ¿y quién te dijo que yo me casé para ser feliz? Yo no me casé para ser feliz. Yo me casé para aprender a amar. Y a veces soy feliz y a veces no soy feliz. Y a veces tengo momentos de felicidad y a veces tengo momentos de tristeza. Y a veces tengo cosas maravillosas y a veces suenan los violines y a veces suenan las ollas. Porque mi objetivo no es la felicidad como la entendés vos, mi objetivo es aprender a amar, porque la iglesia el desafío que tiene es aprender a amar, no ser feliz. En el término humano, por supuesto que cuando aprendemos a amar nos llenamos del gozo de Dios y podemos disfrutar lo que hacemos, pero no es la felicidad que el mundo nos propone. Por eso tenemos que salir de ese lugar y aprender a ser generadores de recursos, pero no para ser feliz, para poder amar al mundo que se nos viene, al mundo que viene por delante, porque el que decía conocer a Dios fue el que menos multiplicó. Y Dios está ahí, ¿no? La disputa entre los buenos y fieles o los malos e inútiles. Y entonces le dije, Señor, yo no quiero ser la iglesia bautista de los inútiles. Quiero ser de la iglesia bautista de los buenos. Así que te pido que no sea la iglesia bautista inútil de Avellaneda. Quiero ser la iglesia bautista que es útil y fiel. No sé, usted como no son bautistas no tiene ese problema. ¿Pero para qué? ¿Para qué multiplicar recursos? ¿Para qué ser fieles? ¿Para qué prepararnos tanto? Esforzarnos en estudiar, prepararnos. Les cuento que estoy terminando otra carrera terciaria, y me cuesta un montón cursar. Sé lo que es los cursados, sentarse al profesor. El jueves tuve clase, estoy terminando una carrera de sociólogo, y estoy en la parte final haciendo seminarios y bueno, todo lo que ustedes saben, es un esfuerzo. Entre todas las cosas, prepararme también cada vez más. Tenemos que prepararnos a un entrenamiento. Mis hijos dicen, bueno, papá, voy a estudiar hasta... No, de estudiar no se termina nunca. Uno está todo el tiempo aprendiendo. Así que si pensabas que te recibía y terminabas, olvídate.
Dios te va a entrenar a más cosas y a más cosas. Pero no es para la búsqueda de lo tuyo. Es entrenarte ¿para qué? ¿Para qué entrenarnos? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para mi bien? ¿Para mi vida? ¿Para mi futuro? ¿Para qué estar listos? Ser fieles, estar listos, generar recursos. ¿Para qué, Señor? Leamos Mateo 25. La otra parte de la estrategia, la etapa final de la estrategia. Ser fieles, estar preparados, ser llenos del Espíritu, multiplicar recursos. ¿Pero para qué? Mateo 25, verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda y él dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Anduve como forasteros y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos alojamiento? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y tú fuimos a ver? Y el rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Y qué tremenda es esta conclusión que viene. Dice, luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y el rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de esas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué tremendo. Qué tremendo el final. Qué concluyente que es el final. Pero qué maravilloso es el comienzo, la oportunidad. Qué maravilloso saber que nosotros podemos ser pertinentes, porque si los problemas globales que vienen son esos, y tenemos que ser fieles, y tenemos que prepararnos y llenarnos del Espíritu y multiplicar los recursos, ¿para qué es? Es para precisamente esto, porque en los problemas globales que tienen va a haber más hambre, más gente vulnerada, más peste, más enfermedades, más situaciones extremas, y ahí ¿quién va a aparecer? La iglesia amando. La iglesia dando de comer, la iglesia vistiendo, la iglesia abrazando, la iglesia sosteniendo, la iglesia conteniendo, la iglesia que ya está lista con la lámpara, con el entrenamiento, con la capacidad, con la profesión, y que multiplicó los recursos y que se unieron para trabajar en ese tiempo. Y entonces vamos a ver la mayor manifestación del amor del Padre, lo que dice Zacarías, y vamos a ver la iglesia como uno y Dios manifestado, y vamos a poder ver esa manifestación del amor de Dios y la tierra sea llena de la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ama, porque ve al otro y en el otro ve a Jesús. Cuando vemos en el otro a Jesús, la mirada cambia. ¿Sabés cómo te tenés que entrenar? Mirando a tu hermano, el que está acá, el que ves todos los días. En él está Jesús.
A veces queremos ver a Jesús y cerramos los ojos. Si querés ver a Jesús, abrí los ojos y mirá, porque en cada uno de los que está acá hay algo de Jesús. En Catriel, en Yutiel, hay algo de Jesús. Mirá los que tenés cercas y entrenate, porque en el mundo vamos a ver mucha gente y la tenemos que ver como si fuera Jesús. ¿Y por qué lo haces? Porque es como si lo hago. Ya no es como si lo hago para Jesús, es Jesús. Que te cambia la cabeza, porque ya no lo haces para los hombres, ya no lo haces para el aplauso, ya no lo haces para que te celebren, ya no lo haces para ser reconocidos, porque estás sirviendo a Jesús. Y entonces ante semejantes problemas globales, la respuesta es la iglesia. Por eso tenemos que volver a poner a la misión como el centro y sacar del centro el eclesiasticismo. La iglesia tiene que tener la misión, esta misión, lo que Dios nos puso, este tiene que ser nuestro norte. Si queremos ser la iglesia preparada para los últimos tiempos, volvamos a releer todo este pasaje completo y que el Espíritu nos hable, porque Él nos presentó los problemas, pero nos presentó las estrategias. Esas estrategias hay que seguir. Y si seguimos esas estrategias, seremos la iglesia que Dios prepara para el fin de los tiempos. Quitemos de la centralidad del eclesiasticismo, lo ocúltico, el templo, los programas endógenos, todo para adentro, todo para consumo interno. Miremos, cambiemos la mirada. Dios nos hizo hacer unos cambios enormes. Para nosotros los ministerios tienen otra cosa. Mañana quizás charlamos otra cosa sobre la cuestión de la iglesia, pero yo quiero centrarme en esto que el Espíritu nos está hablando, porque nos está hablando de que tengamos un corazón dispuesto a dar la vida por esto. Por esto hacemos lo que hacemos. No es por querer ser, por querer mostrar, es porque nos mueve esta palabra. Cuando leímos esta palabra, nos rendimos a esta verdad y dijimos, Señor, queremos seguir esta estrategia, porque esta es una estrategia bíblica, porque la dejaste vos. Porque vos nos mostraste de qué manera hacerlo. ¿Y por qué esto determina? Es toda una confrontación acá, esto determina si hemos creído o no. La fe con obras. La misión tiene que ser, volver a ser el centro del reino. Que sea la misión esta que Dios nos pone lo que nos mueva. Que no te mueva el reconocimiento, que no te mueva la aceptación. Si necesitas aceptación, resolvélo con Dios. Dios te va a ayudar y te va a hacer una persona firme y segura y vas a resolver tus problemas de aceptación. Si necesitas seguridad, el Señor va a trabajar en tu vida, en tu corazón y te va a hacer una persona segura. Porque solamente las personas que saben de la aceptación de Dios y se sienten seguras pueden entregarse a los demás. Porque entonces cuando te peguen una cachetada, no decís, ves, me pegaron una cachetada, hice lo que tenía que hacer, me pegaron una cachetada. Cuando te pega una cachetada, ¿qué hace la persona segura? ¿Qué hace la persona que sabe lo que está haciendo? ¿Qué hace la persona que sabe quién es? Pone la otra mejilla y dice, pegame de vuelta, total, a mí no me estás pegando, porque yo sé lo que estoy haciendo. No tengo que defenderme con violencia, con enojo, con bronca, con ira, porque nosotros llevamos la redención adentro. Porque nosotros llevamos la reconciliación adentro, porque nosotros somos embajadores para reconciliar a la gente con Dios y reconciliar a la gente entre sí. Nosotros tenemos el ministerio de reconciliar a las personas a través del amor y ayudar a las personas que se reconcilien con Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso no lo dice porque sí Dios, no lo dice porque sí pone otra mejilla como si fuera un cuentito. Lo dice porque sabes quién sos. Solo el que sabe quién es se puede humillar. Por eso Jesús fue manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dijo Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Cuántas cosas queremos luchar? A veces nosotros para frenar la angustia, el estrés, el cansancio emocional. Cuando somos mansos y humildes de corazón, y no nos defendemos más a nosotros mismos y hacemos la voluntad de Dios, encontramos descanso. Por eso, para finalizar, lo que define a una iglesia en tiempos finales es esto. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber.
¿Conocerás a alguien que necesita esto? Estuve sin ropa y me vestiste. Estuve sin hogar y me alojaste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y te acordaste de mí. Esto requiere entregarnos y servir a los demás, como Cristo nos sirvió a nosotros. La iglesia del fin de los tiempos, que va a ser relevante y significativa, desarrolla este carácter. Tiene este carácter. Entonces, los problemas globales me preocupan. Claro que me preocupan. Son cosas graves. Son cosas difíciles. Nos tenemos que enfrentar con tiempos complejos. Pero primero sabemos que tenemos la gracia sobreabundante de Dios para eso. Y además tenemos una estrategia. Si somos fieles, el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Si somos fieles en cada cosa que Dios nos pide hoy, vas a poder ser fiel más adelante. Hay gente que dice, no, yo cuando resuelva esto, voy a hacerlo. No, se empieza hoy. No postergues más. ¿Cuándo vas a ser fiel? Los apóstoles que el Señor fue a buscar eran un grupito de jóvenes. Los grandes apóstoles eran un grupito de jóvenes. Con poca preparación, con poco conocimiento, pero que se animaron a seguirlo. ¿Te animás a ser un seguidor, como decíamos esta mañana? ¿O vamos a quedarnos? Porque si te quedás sentado para ver qué pasa el próximo culto, Jesús se va. Y si no lo seguís, no lo escuchás más. Porque a Jesús se lo escucha solo siguiéndolo. Y Él te lleva de un lado, y cuando parece que aprendiste y te quedás y decís, Señor, mirá lo que hizo el templo, vení acá. Y nos lleva a otro lugar. Y nos hace aprender. Y la clave es seguirlo a Él. Está muy bien que te entrenes, pero no es para tu felicidad. Es para que la iglesia pueda ser pertinente cumpliendo la misión en el fin de los tiempos. Si nos diéramos cuenta y abriéramos los ojos de la cantidad de recursos que tenemos, pero que no se multiplican porque no los compartimos, estamos privando al mundo del amor de Dios porque no nos animamos a multiplicar, no nos animamos a que se haga la multiplicación porque no nos animamos a compartir. Y compartir bienes es bienes de todo tipo, bienes materiales, bienes intelectuales, capacidad, conocimiento, experiencia. Todo es compartir. Y si nos diéramos cuenta todo el potencial que tenemos y todos los recursos que tenemos, podríamos hacer cosas maravillosas. Nosotros Dios nos metió a hacer multiplicación de recursos y la empresa constructora que tenemos es una empresa social y una fábrica de alimentos para animales y una empresa social y una metalurgia, una empresa social y el club es una empresa social y todo lo que hacemos, todo el resultado de todos los negocios no es para mi herencia, no es para mis hijos. A mis hijos les dije, chicos, yo hasta acá los eduqué, los formé, vayan adelante, están preparados, están listos para enfrentar la vida, están en el mundo laboral, están entrenados, están capacitados, están estudiando, algunos terminando sus carreras. Ustedes van a generar sus recursos, pero todo lo que ahora vamos a multiplicar va a ser para tener recursos para el reino de Dios. Yo no estoy pensando en cómo salvar a mi familia, estoy pensando cómo atravesar los problemas globales y ser pertinente como iglesia para el fin de los tiempos. Por eso, no es porque soy empresario, jamás pensé en hacer empresa, jamás pensé en administración, pero estudié administración, estudié contabilidad, estudié costos, estudié cómo hacer crédito, desarrollamos un sistema de microcrédito, le prestamos plata a la gente, aprendimos a hacerlo. ¿Por qué? Porque me interesa la finanza, me interesa la banca, no, me interesa estar preparado para que la iglesia tenga todo lo necesario para el tiempo final, porque se vienen cosas más grandes y tenemos que cada congregación entender esto y unir, porque si unimos los recursos, más de 10.000 congregaciones somos en el país. Multiplicá 10.000 por 10.000. A ver, ¿algún matemático? 10.000 por 10.000. ¿Cuánto? 100 millones. ¿Cuánto? A ver. Vamos. Algunos matemáticas, che. 100 millones. Billones. A ver, ¿quién da más?
100 millones. Una congregación no podrá generar, 100 millones. Vamos a hacer 10.000 por 1.000. ¿10 millones? 10.000 congregaciones que solo generen $1.000 por mes. Son 10 millones de dólares todos los meses. ¿Saben las escuelas que podemos construir en 10 años? Y sostenerlas. Solo si pusiéramos un almacén que genere $1 millón. Si toda la iglesia se pone de acuerdo y hace un almacén, un kiosco en el barrio y que genere $1 millón, ¿te parece mucho? ¿1 millón de ganancia para un negocio? Por eso necesitamos empresarios, comerciantes, fabricantes, que nos asociemos. Ya hiciste lo tuyo, asociémonos para hacer algo para el reino, para traer soluciones. Porque hay problemas globales que van a demandar un montón de recursos. Entonces yo tengo que mandar un médico para que vaya a un lugar y le pagamos a un médico. Y si estoy en un pueblo donde no hay ginecólogo, donde no hay un cardiólogo, donde no hay y le pagamos al cardiólogo para que vaya y la iglesia le paga y atiende a las personas de ese lugar. Y mandamos un pediatra a tal lugar, y mandamos un odontólogo a tal lado, y mandamos una maestra a tal lado, y le empezamos ¿con qué? Con los recursos que hacemos entre todos. Y si eso lo multiplicás por 10.000 iglesias, 15.000 congregaciones, mirá los recursos que podríamos poner un hospital en cada provincia como la gente. Resolvés los problemas educativos, los problemas de salud. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque no le creemos que compartir produce la multiplicación. Nos cuesta creer. Claro, uno dice, ¿cómo hacemos? Sos un utópico, pastor, esto no va a pasar nunca. Bueno, te quiero decir que si pensás eso, yo no lo comparto. Déjame a mí con este pensamiento, porque estoy probando que 4 o 5 nos pusimos de acuerdo y multiplicamos. No teníamos nada y el edificio que hoy tenemos vale casi más de $1,5 millones. La fábrica que compramos, multiplicamos recursos y vale más de $500.000. Las cosas ¿Y todo por qué? Porque están sirviendo a la misión. Y teníamos que hacer pozos de agua y teníamos que comprar una máquina para hacer pozos de agua en un lugar donde hacía falta agua, porque había hermanos que vivían en paraje y tomaban agua del estero, y cuando vimos eso dijimos, no puede ser que no haga nada. Y entonces uno se queja con el Estado, con el presidente, con los diputados, ya nos quejamos de todo, terminamos de quejarnos y dice, ¿qué van a hacer? ¿Ya se quejaron? Listo, ¿ahora qué van a hacer? Y dijimos, Señor, hay que hacer un pozo. Bueno, hagan el pozo. Denles ustedes de comer, hagan el pozo. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? No sé, no sabemos hacer pozo. Compramos una poceadora, compramos un camión, ¿y qué hicimos? Aprendimos a hacer pozo. Nos embarramos 1000 veces, no sabíamos cómo usar la máquina. Hicimos los pozos, y hicimos el pozo, y esas 30 familias hoy tienen agua potable. Y los chicos no se enferman más del estómago, porque no tienen más parásitos en el agua. ¿Resolvimos el problema del mundo? No, pero hicimos lo que Dios nos pidió. Y la clave es hacer lo que Dios te pide. Después Dios se encarga. Porque esas personas, esas 30 familias, porque ellos decían, ¿por qué vienen acá? Y le decimos, venimos por culpa de ustedes. ¿Por qué por culpa nuestra? Digo, ¿ustedes alguna vez no le pidieron esto a Dios? ¿Nos dijeron, Dios, que haya agua? Sí, yo le dije una vez a Dios, Señor, ¿por qué no tenemos agua? Dios, ¿por qué no tenemos agua? Bueno, por haber orado así estamos acá nosotros. Porque ustedes le pidieron a Dios y Dios nos mandó a nosotros. Así que nosotros somos la respuesta, solo la respuesta a la petición de ustedes. ¿Para qué? Para que conozcan que Dios los ama. Y esas personas no sé si van a resolver todos los problemas de la vida, pero nunca se van a olvidar que hubo personas que lo amaron. Porque no fuimos ni por la política, ni por el premio, ni ustedes van a hacer una iglesia, no nos interesa, queremos que tengan agua, no queremos hacer acá proselitismo religioso, no queremos, si hay una iglesia para acá, vayan acá, queremos que tengan agua. Dios nos mandó a decirles que Dios los ama y que les quiere dar agua. Y perdón por si llegamos tarde, pero acá estamos haciendo algo. Esas personas nunca se van a olvidar que Dios los amó porque ahora tienen agua. Y tenemos que multiplicarlo por miles. Dios nos dijo, ustedes no van a hacer el gran ministerio, solo van a hacer un testimonio. Nosotros no queremos ser el ministerio al infinito y más allá. No somos Buzz Lightyear.
Somos simplemente una congregación que intenta dar un testimonio para animar a otros a hacer lo mismo. Creer que nos podemos preparar para los tiempos. Podemos tener este carácter. Iglesia, podemos tener este carácter. ¿Qué te parece si los músicos nos ayudan y cantamos la última canción que fue maravillosa? Y con este sentido de la palabra, le digamos que ese es nuestro deseo, entregarnos a Él. ¿Querés hacerlo? Si querés te invito a ponerte de pie.